Primero quiero dar la bienvenida a una familia que ya tenemos varias semanas estudiando con ellos allá en nuestro día de evangelismo, y de verdad que qué alegría de verlos, que están con nosotros. Bienvenidos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el capítulo 4 de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo 4, hemos llegado al capítulo 4, estamos estudiando todo el libro de Apocalipsis y apenas hemos arribado al capítulo 4. Entonces leemos el versículo 1 al versículo 3, vamos a centrarnos en este estudio. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Eso es todo lo que leemos. Pueden sentarse, hermanos. Si usted se recuerda, en nuestro estudio anterior estuvimos observando que el escritor, el autor humano, que es el apóstol Juan, que recibe la revelación de este libro, esta profecía se le da por medio de visiones. Es decir, que Juan varias veces en esa visión o en esas visiones es llevado por Dios a diferentes lugares de donde él observa, de donde él ve, y esa es de hecho la palabra que él utiliza. Dice: después de esto miré, porque recuerde usted que el libro de Apocalipsis, hemos venido diciendo, es un libro que quizás si yo se lo pudiese poner de una manera actual, yo no sé si alguna vez usted ha visto una película, y esas películas están basadas en hechos reales, es decir, en hechos que sucedieron. Por eso es de que siempre en las películas que están basadas en hechos reales, dice: esta película está basada en hechos reales. Pues, si yo pudiese pensar en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es como una película, porque el libro de Apocalipsis es un libro donde Juan nos presenta hechos reales, hechos que todavía estaban por suceder. Recuerde usted que hemos hablado de las tres divisiones del libro. En el capítulo 1 vimos que el Señor le dijo a Juan que escribiera las cosas que has visto, las cosas que estás viendo, o las cosas que son, y las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, en esas tres divisiones, en esas tres partes, tenemos cómo el libro de Apocalipsis está distribuido. Entonces, la primera parte dijimos que corresponde al capítulo 1, las cosas que has visto, que corresponde a la visión que Juan tiene
y que Juan describe de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, cuando él lo describe con todas las características que él ya nos mencionó. Luego, la parte segunda del libro le dijo que escribiera las cosas que son o que estaban sucediendo. Y eso corresponde al capítulo 2 y 3, que nos habla del mensaje o de la condición de la iglesia cristiana del primer siglo, que era la audiencia original de este libro del apóstol Juan. Pero luego la última división del libro es que él debería describir las cosas que habrían de suceder después de estas. ¿Cuáles estas? De las cosas que vio y de las cosas que eran. Entonces, por eso cuando llegamos al capítulo 4, Juan, recordamos que la primer visión que él recibe, él se encuentra en la isla de Patmos. Recuerde que Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él se encuentra en los últimos años de su vida quizás, y Juan había sido llevado a la isla de Patmos a causa del evangelio y a causa de las persecuciones que los cristianos en el primer siglo estaban sufriendo a causa del pueblo de Israel, es decir, por los judíos, como ya lo presentó él en las cartas donde él menciona que los judíos eran los perseguidores de la iglesia, y lo vamos a ver a través de todo el libro. Pero entonces, de la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, ahora cuando él describe el capítulo 4, ahora recuerde usted, esto es importante mencionarlo siempre, la Biblia originalmente no contenía capítulos y versículos. Hemos dicho que los capítulos y los versículos es algo que se le pone a la Biblia, a las páginas de la Biblia, con el único fin de poder nosotros ubicarnos en nuestra lectura. Pero la Biblia simplemente, si no contuviera los capítulos y los versículos, nosotros debemos de leerla de una manera continua. Por eso, cuando nosotros decimos que llegamos al capítulo 4, lo que realmente está ocurriendo aquí es que la escena, por eso le decía yo, el libro de Apocalipsis se puede comparar como una película basada en hechos reales, en hechos que habían sucedido, hechos que estaban sucediendo, y ahora en el capítulo 4 Juan va a recibir y va a ver los eventos que habrían de suceder después de las cosas que él había visto y que estaban sucediendo. Por eso es de que Juan inmediatamente cuando inicia el relato del capítulo 4, dice el versículo 1, observe su Biblia, dice: después de esto miré. ¿Se da cuenta cómo Juan siempre presenta el hecho de que él está recibiendo este libro o el contenido de esta profecía como una visión? Por eso dice, después de esto miré. Entonces él está viendo como una película. Se le está presentando el libro en una visión. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Dice, y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces se le da la orden a Juan de que suba acá. Y cuando le dice, sube acá, dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, como usted puede ver, Juan recibe, ahora, Juan es trasladado de la tierra, es trasladado al cielo. Por eso dice que la misma voz que le había hablado en el capítulo 1, en la primera visión, cuando él se le da la visión del Señor glorificado, glorioso, dice que él se volteó, en el capítulo 1 se volteó para ver la voz que hablaba, dice, porque su voz era como voz de trompeta. Ahora Juan dice que esa misma voz que había escuchado en el capítulo 1, en la visión de Cristo, ahora la vuelve a escuchar, pero ahora la orden de esa voz, que es la voz de Dios, le dice que suba acá. Entonces dice, porque yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 4, hermanos,
desde el capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis tenemos la última división del libro que corresponde a las cosas que deben de suceder después de estas o inmediatamente después de estas. Por eso hemos dicho que una de las cosas que más se ignora y que más se pasa por alto en el estudio del libro de Apocalipsis, que es el libro más difícil de todas las escrituras, es que el libro de Apocalipsis nos habla del tiempo de su cumplimiento. Por eso es de que nosotros no podemos pensar en el libro de Apocalipsis como un libro que no sabemos cuándo va a suceder lo que aquí relataba. Entonces, el libro claramente, y vimos en el inicio del capítulo 1 en la introducción, cómo es de que el Señor le dice a Juan que debe describir las cosas que deben de suceder pronto porque el tiempo estaba cerca. Ya estudiamos el significado de ambas palabras, del término pronto y del tiempo y del término cerca. Dijimos pronto significaba inmediatamente, pero también el término cerca es algo que significa a la mano, es decir, en un momento. Entonces, cuando Juan es trasladado al cielo, dice por eso en el versículo 2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Y entonces escuche esto, dice, y he aquí, dice, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces Juan es llevado al cielo, y por eso explicamos en el estudio pasado, y tomamos todo el estudio para demostrar que el hecho de que Juan es el que es llevado al cielo, no es la iglesia la que sube al cielo como lo enseñan los que tienen la postura dispensacionalista pretribulacionista. Entonces yo quería en el estudio pasado aclarar que de ninguna forma, porque dijimos que en estos versículos o en este momento de la visión de Juan, los que enseñan que la iglesia es arrebatada hacia el cielo antes de que empiecen los juicios que aquí se mencionan, es este el versículo donde ellos basan su teoría, porque es una teoría, no es verdad. Todo lo que está diciendo aquí que es Juan el que es llevado al cielo. Por eso ya vimos en nuestro estudio pasado que luego posteriormente Juan es llevado al desierto, luego vuelve al cielo. Entonces como que Juan es llevado a diferentes lugares de donde recibe el libro de Apocalipsis, la visión, la película de Apocalipsis. Por lo tanto, si Juan es la iglesia, entonces la iglesia sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces es algo sin sentido. Dijimos lo otro, que el otro argumento de que ellos dicen que este es el arrebatamiento de la iglesia es porque no se vuelve a mencionar a partir del capítulo 4 la palabra iglesia. Pero ya demostramos que aunque no se utiliza el término iglesia del capítulo 4 en adelante, sino hasta el último capítulo, el pueblo de Dios es descrito por diferentes nombres y títulos, como por ejemplo el título favorito que Juan utiliza para describir al pueblo de Dios que está en todo el desarrollo del libro de Apocalipsis, es el título los que guardan el testimonio de Jesús. Y uno sabe por naturaleza que esos son los cristianos, que ese es el pueblo de Dios. Ese es el título que Juan le da en la mayor parte del libro de Apocalipsis al pueblo de Dios, a los cristianos del primer siglo. Le llaman los que guardan el testimonio de Jesús, o los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Ese es como Juan se presenta en el capítulo 1, cuando escribe a los cristianos de Asia Menor, que son las 7 iglesias. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así como Juan se describe a sí mismo como aquel que está sufriendo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es así como llama a los cristianos del libro de Apocalipsis en todo el libro como aquellos que mantienen o guardan el testimonio de Jesús.
Entonces, podemos ver al pueblo de Dios en todo el libro de Apocalipsis, porque es el pueblo de Dios que dijimos está sufriendo persecución, y las persecuciones se van a incrementar más adelante. Entonces, ahora, yo deseaba prácticamente cubrir todo el capítulo 4, pero es tan abrumador esto, porque cuando Juan es llevado al cielo, ahora, él dice que es llevado en el Espíritu. Sí lo notó ahí, dice al instante, es decir que es algo instantáneo. El traslado de Juan de la tierra hacia el cielo es instantáneo. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu. Ahora, note que la palabra espíritu está con E mayúscula, no con E minúscula, porque es una referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que en el libro de Apocalipsis está representado por los 7 espíritus de Dios, por 7 lámparas que están enfrente del trono, como lo vamos a ver en este capítulo. Y entonces Juan es llevado instantáneamente al mismo cielo, al trono de Dios. Ahora, yo le decía a usted que Juan no es el único que había sido llevado al trono o al cielo. También nosotros vemos que el apóstol Pablo, durante su ministerio y durante su vida cristiana, él también fue llevado al cielo. Acompáñeme por favor a la carta segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos relata algo similar a lo de Juan, solo que a Pablo no se le permite. Esto es un contraste muy tremendo, porque Pablo fue el hombre de Dios que recibió la revelación más grande de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a Pablo el Señor no le da el privilegio de describir lo que él vio. Pero Juan sí lo hace en el libro de Apocalipsis. Le digo que el contraste es tremendo, porque Pablo es el que recibe la mayor revelación del Evangelio y de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo es el mayor escritor de la Biblia, escribiendo 13 o 14 cartas o 14 libros de la Biblia. Ningún otro escritor de la Biblia escribió tantos libros como Pablo. ¿Por qué? Porque él recibió la mayor revelación del Evangelio. Pero cuando Pablo tiene la misma experiencia de Juan, de ser llevado al cielo, a Pablo el Señor no le deja de escribir y escribir lo que él miró, pero a Juan sí. Entonces en este capítulo 12 de Segunda de Corintios, Pablo dice lo siguiente: ciertamente, dice, verso 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. ¿Cómo recibió Juan el Apocalipsis? En una visión o en visiones. Y Pablo también tuvo visiones y revelaciones. Por eso dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, mire la humildad de este hombre, porque él habla en segunda persona. Es decir, él pudo haber dicho yo, pero él dice, conozco a un hombre en Cristo, es decir, a uno que está en Cristo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, es decir, en el momento que Pablo está escribiendo esto, habían pasado 14 años de estas visiones que él tuvo y revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Entonces Pablo tiene la misma experiencia que Juan. Pero también Pablo no sabe él describir. Fíjese, él mismo dice, no lo sé. Y cuando él dice no lo sé, porque él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, no sabe si en el cuerpo, es decir, corporalmente fue llevado al cielo, al tercer cielo le llama a él, y luego le va a llamar paraíso, que es el lugar que describe la presencia de Dios. Pero él simplemente dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Por eso cuando Juan dice que es llevado al cielo y la voz de trompeta le dice, sube acá, Juan simplemente, él habla como los profetas del Antiguo Testamento cuando ellos decían que habían sido llevados en el Espíritu. Es decir, que era una experiencia única. O sea, esto uno no debe de confundirlo, como mucha gente el día de hoy habla de que están en el espíritu y que entran en un trance místico, y la gente el día de hoy se sacude y dice que se perdieron. Eso no es tal cosa. Cuando Dios hablaba a los profetas, y Juan es un profeta, él está recibiendo una experiencia única. Y por eso Pablo en su humildad, él dice, si en algo yo me voy a gloriar en las visiones y revelaciones que Dios me ha dado. Y por eso él dice, conozco a un hombre. Ni siquiera él se llama yo, sino él está hablando como si estuviera hablando de otra persona, pero él está hablando de sí mismo. Y aclara que este hombre está en Cristo. Es decir, que estas visiones y revelaciones Dios no se la da a un inconverso, sino solamente a uno de sus hijos. Por eso dice, conozco a un hombre en Cristo. Entonces él dice que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Ahora, ¿por qué Pablo le llama tercer cielo? Porque si le llama tercer cielo a la misma presencia de Dios, quiere decir que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Entonces, por eso de ahí deducimos que el primer cielo corresponde a la atmósfera, donde está la atmósfera. El segundo cielo corresponde donde están las estrellas, los astros. Pero Pablo distingue de los diferentes cielos que hay en el universo, el cielo donde él fue llevado lo distingue de totalmente cualquier otra cosa del universo. Por eso es de que Juan en su visión en Apocalipsis dice que él ve una puerta abierta en el cielo. Ahora, es decir que no es que literalmente Juan, recordemos que Juan en Apocalipsis está hablando de una visión, y que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, y que algunas cosas son literales, la mayoría son simbólicas. Por lo tanto, uno no debe de pensar que en el cielo literalmente hay una puerta. Lo que Juan hace es que con imágenes humanas que nosotros entendemos, él describe dónde está el límite del acceso a la presencia de Dios. Por eso Pablo lo único que dice es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, note, recordando otra vez lo que cree el dispensacionalista pretribulacionista, que la iglesia es arrebatada. El arrebatamiento de Pablo aquí es también el arrebatamiento de la iglesia, pero por supuesto que no. Son experiencias individuales tanto de Pablo como de Juan en el Apocalipsis. No representan a la iglesia entera,
No está hablando de que la iglesia se fue del mundo, como algunos dicen. Son experiencias personales. Ahora, versículo 3. Y conozco a tal hombre. ¿Se da cuenta cómo Pablo habla como si estuviera hablando de otra persona y no del mismo? Dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo, otra vez, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. ¿Sí? Este término paraíso es el mismo término en hebreo en el Antiguo Testamento que se utilizaba para describir el huerto de Edén, donde Adán y Eva fueron puestos cuando fueron creados. El mismo término. Entonces, este lugar, Pablo le llama paraíso y le llama tercer cielo. Porque Pablo ni siquiera se atreve a llamarlo el cielo de Dios. Pero él está describiendo un lugar único al que él fue llevado, donde él recibió visiones y revelaciones. Entonces dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, ¿qué dice? Inefables. ¿Qué significa inefable? Que no se pueden describir. Donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, dice. Entonces Pablo está diciendo, yo oí palabras que no me permitieron expresar, que no se le permite al hombre, dice, expresar. Entonces le digo, es un contraste tremendo, porque Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, y él es el que recibe la mayor visiones y revelaciones del evangelio y de la palabra de Dios. Por eso él, cuando escribía, decía mi evangelio, pero no porque el evangelio fuera de Pablo, sino porque él lo había recibido del Señor mismo. Él mismo en la carta a los Gálatas dice que cuando él recibió el evangelio, yo no lo recibí de hombre alguno, sino del Señor mismo. Pero cuando Pablo es llevado al cielo, al tercer cielo, al paraíso, a donde Juan es llevado para recibir la segunda visión de Apocalipsis, Pablo dice simplemente, a mí no se me permitió expresar lo que yo oí. ¿Sí? Entonces vemos ahí que Dios es soberano. Que Dios es soberano y que Dios tiene su tiempo para revelar lo que Él quiere en su momento y con la persona que Él escoge. Entonces, si usted vuelve al libro de Apocalipsis, que es el libro de nuestro estudio, dice, verso 2, al instante yo estaba en el Espíritu. Entonces, cuando Juan es llevado al cielo, Pablo sí utiliza el término arrebatamiento. En el griego es el término zarpazo. Pero aquí Juan simplemente dice que es llevado. Es llevado, y lo primero que ve Juan cuando llega al cielo, ¿qué dice? Y he aquí, me encuentro en el verso 2, si usted me sigue, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Sí? Entonces, definitivamente que Juan, una vez más, Juan es llevado en el Espíritu. Es probable que la experiencia de Juan es la misma de Pablo, no que literalmente, físicamente ascendieron al cielo, sino que fue una experiencia totalmente espiritual. Por eso es de que Pablo, imagínense, con la sabiduría y la revelación que Pablo tuvo como el hombre más iluminado de la gracia de Dios, él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. 2 veces lo repite para que nosotros no inventemos.
para que nosotros no afirmemos algo que él no dijo. Entonces Juan es la misma experiencia, él es llevado al cielo y lo primero que él ve en el cielo es un trono. Y él dice, y en el trono uno sentado. Versículo 3. Dice, y el aspecto, ahora él va a describir al que está sentado en el trono. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, esto es verdaderamente, yo no sé si usted lo puede percibir, pero esto es magnífico. Porque definitivamente Juan lo que está describiendo es que él va a recibir la revelación de lo que sucederá, de los eventos que vienen a continuación en este libro. Los va a recibir desde el mismo trono de Dios. Por eso dice que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y inmediatamente Juan dice, cuando yo estaba inmediatamente en el Espíritu, lo primero o lo que vi fue un trono y a uno sentado en el trono. Pero aquí es lo tremendo, que Juan, en lugar de describir al que estaba sentado en el trono, simplemente lo que dice es que el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a dos piedras preciosas. Eso es todo lo que dice. Ahora, ¿por qué es que Juan no describe al que está sentado en el trono, sino simplemente lo describe con dos piedras, jaspe y cornalina? Otras versiones utilizan, en lugar de cornalina, utilizan el término sardio. El jaspe, muchos dicen que es lo que actualmente se conoce como el diamante. Entonces, cuando Juan ve el trono de Dios y ve sentado a Dios, él, en lugar de describir a una persona o a otra figura, simplemente lo que dice, el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a jaspe y a cornalina. Ahora yo le pregunto, y aquí es donde yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué Juan hace eso? Exactamente, porque él como pueblo de Dios y como conocedor de la palabra de Dios, ¿qué está evitando Juan? ¿Qué está evitando? Que las personas hagan una imagen de Dios. ¿No fue eso lo que Dios prohibió con los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que decía Éxodo 24? No te harás imagen de mí, de nada. Es por eso que el problema de la idolatría es tan tremendo en el mundo. Porque la gente tiende a imaginarse cosas y entonces, basado en esa imaginación, empiezan a hacer fotos, pinturas. Mire, hermano, ¿cómo es la idolatría? ¿Cuánta gente piensa que ese cuadro que tiene mucha gente en sus casas de un Jesús que está en una mesa comiendo con sus 12 discípulos, y Jesús es con barba, pelo largo, ojos azules, blanco? La gente cree que ese es Jesús, cuando ese cuadro lo pintó un pagano en el siglo XVIII, XIX. Pero sin embargo, cuando alguien hace una figura,
Cuando alguien hace una fotografía o un cuadro, la gente, nosotros por naturaleza, y eso está en nuestro ser pecaminoso, tendemos a pensar, bueno, entonces Dios es así. Pero Dios dejó bien en claro, y vaya al libro de Éxodo 20 conmigo, porque esto es importante recordarlo. Si nosotros como pueblo de Dios olvidamos esto, siempre vamos a atender al problema de la idolatría, del cual nosotros tampoco nos escapamos. Éxodo 20. Escuche lo que dice. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O además de mí significaría también. Versículo 4. No te harás imagen. Esa palabra imagen significa imagen, figura, forma. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, Dios sabía que el ser humano tiene la tendencia a crearse sus propias imágenes de lo que ellos creen que es Dios. Por eso Dios dice, de nada que está en el cielo. No sé si usted sabe, pero nuestros antepasados en México y en nuestros países de Latinoamérica, nuestros antepasados creían en el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la lluvia, el Dios de esto, el Dios del otro. Porque ellos creían que el sol, la luna eran dioses. Y Dios dice, no te harás imagen de nada que está en el cielo, de nada que está en la tierra. Nosotros sabemos que el día de hoy hay gente, hay países que adoran a los animales. En el África se están muriendo de hambre las personas, pero las vacas son sagradas para ellos. Y dice, no te harás imagen de nada que está en las aguas. Increíblemente, en el mundo ha habido gente que adora a los peces, que se han inclinado ante los grandes monstruos marinos y los adoran como dioses. Entonces Dios dejó bien en claro que nadie, por eso es de que Juan, cuando va a describir al que está sentado en el trono, simplemente dice, era semejante a jaspe y a cornalina. Es decir, que Juan lo único que hace es describir la grandeza, la belleza, la magnificencia del que está sentado en el trono. Él no dijo, bueno, parece un hombre y tenía 2 manos y tenía 2 piernas. No, Juan simplemente dice, y el que estaba sentado en el trono era semejante a jaspe y a cornalina. Eso es todo. Y la única descripción que agrega él dice, y alrededor del trono había un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda, que es un color verde. La esmeralda es un color verde. Entonces, en eso tenemos que insistir, hermanos. Ahora, aquí viene el punto. ¿Usted quiere entender el libro de Apocalipsis, sí o no? ¿Lo quiere entender o no lo quiere entender? Bueno, pues yo dije algo muy importante cuando empezamos este libro. Cuando las personas piensan en el libro de Apocalipsis el día de hoy, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Qué es lo que más le llama la atención a las personas del libro de Apocalipsis? ¿Sí? El arrebatamiento,
el anticristo, ¿no es así? Pero es increíble que el libro de Apocalipsis, mi hermano, de quien habla es del que está sentado en el trono. ¿Por qué es que Juan, inmediatamente cuando él recibe la segunda visión en el cielo, lo primero que él hace es describir un trono y uno que está sentado en el trono? Mire cómo le llama, y uno. Por eso el título, como Juan se refiere al Señor, a Dios en el Apocalipsis, es al que está sentado en el trono. En mis primeros años de cristiano cantábamos un canto, ojalá un día de esto lo practican, muchachos. Decía, al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono, porque ese es el título que a Dios se le da en el libro de Apocalipsis, al que está sentado en el trono. El término trono, tronos en el griego, aparece alrededor de 40 veces en todo Apocalipsis. Solo 2 veces se refiere, una vez a Satanás y una vez al trono de la bestia que habla este libro, pero 37 veces se refiere al trono de Dios. Pero eso es lo que más la gente ignora del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, mi querido hermano, si lo vamos a entender, habla de la soberanía de nuestro Dios. Que todo lo que este libro relata, lo relata. Eventos que habrían de suceder, porque Dios está sentado en su trono. Él es el que gobierna todas las cosas y todos los eventos. En todo el libro de Apocalipsis vamos a ver al que está sentado en el trono. Y a partir del capítulo 5 se agrega algo más. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque nuestro Señor Jesucristo aparece en la imagen de un cordero que fue inmolado a partir del capítulo 5. De hecho, si nosotros quisiéramos leer el capítulo 4 y 5, lo tendríamos que leer junto, porque el capítulo 4 y 5 pertenecen al mismo relato de lo que Juan está viendo. Porque en el capítulo 5, él inicia diciendo, versículo 1 del capítulo 5, solo para adelantarnos en la imagen, así como cuando usted adelanta un poquito la película que está viendo. Versículo 1 dice, y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así es como Juan llama al Señor, al que estaba sentado en el trono. Dice que de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ese libro que Juan ve, escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos, dice que el que estaba sentado en el trono se lo da al Cordero que fue inmolado. Porque dice que no hubo nadie en el cielo ni en la tierra que fuera digno de desatar sus sellos de este libro. Y dice Juan, yo lloré mucho, pero el ángel le dijo, no llores, porque el Cordero de Dios, Él es digno de desatar sus sellos. Y lo que vamos a ver en los sellos de este libro es que lo que contiene es los juicios que vienen en relatar en este libro. Entonces, mi hermano, yo solo quiero en este estudio de esta mañana que nosotros entendamos que este libro de Apocalipsis y todo, por eso el título de este estudio es El trono de Dios sobre todas las cosas.
de lo que está diciendo es que Dios es el soberano. El trono de Dios habla de su gobierno, de su autoridad, de su señorío, de su soberanía, de que Dios es el que tiene el dominio en el universo. Por eso le digo, es increíble. Y eso tenemos que quitar de las personas. Esa fascinación que la gente tiene por este libro, por querer saber, ¿y quién es la bestia? ¿Y quién es esto? ¿Y quién es lo otro? No, el libro de Apocalipsis a usted debe de interesarle porque es un libro que habla de la soberanía de Dios. Es Dios y el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que son el centro de este libro. Por eso en el capítulo 1, lo primero que tenemos es la visión de Juan de Cristo glorificado. Entonces uno no puede ignorar que este libro habla de Dios gobernando el universo. Porque el libro de Apocalipsis pareciera ser que, por eso la gente tiene miedo cuando estudia el libro de Apocalipsis, porque dicen, no, eso es terrible, a mí me dan pesadillas si yo leo el libro de Apocalipsis. Para el pueblo de Dios no debe de ser así. Porque como ya estamos demostrando, y yo sé que por eso mucha gente le pierde gusto a este libro, porque este libro hablaba de hechos que ya sucedieron. Este libro estaba describiendo eventos y sucesos que tenían que ver con la época en la que Juan vivía y los cristianos del primer siglo vivían. Entonces, pero aquí es lo tremendo, que lo que vemos a través de todo el libro es a Dios sentado en su trono, y que todo se origina desde su trono, desde su autoridad, desde su soberanía, desde su omnipotencia. Por eso Juan, le digo, como hombre de Dios y como persona que conocía a Dios y no quería que la gente cayera en idolatría, él simplemente cuando describe a Dios, al que está sentado en el trono, dice, era semejante a jaspe y a cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, es desde el trono de Dios. Mire, un detallito. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, si a usted le aburre es otra cosa. Pero solamente en este capítulo 4, ¿sabe cuántas veces se refiere a Dios en su trono? 12 veces. 12 veces Juan repite el término el trono para referirse al trono de Dios. Y en todo el libro de Apocalipsis alrededor de 40 veces, y solo 2 se refiere a Satanás y a la bestia. Solo 2 veces. Pero sin embargo, la gente el día de hoy, el libro de Apocalipsis lo refiere más al anticristo y al diablo. Y cuando van al libro de Apocalipsis lo que andan buscando es al diablo y al anticristo. Cuando el libro de Apocalipsis habla de Dios y de su Cordero. Y del Cordero de Dios. Y solo en este capítulo 12 veces Juan dice alrededor del trono, en el trono, en el trono. Y por eso el título que Juan le da aquí al Señor, a Dios Padre, es el que está sentado en el trono. Es desde el trono que estos eventos se van a llevar a cabo. Es desde el trono que Dios va a ordenar este juicio que vendrá sobre sus enemigos, sobre aquellos que hacen sufrir a su pueblo. De hecho, esta misma visión de Juan del trono de Dios la tuvo otro profeta. Le dije que el libro de Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario de la Biblia, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el libro del Antiguo Testamento que más se cita o más se hace referencia en el libro de Apocalipsis? Se lo dije.
¿Mm? El libro de Ezequiel. Vaya al libro de Ezequiel conmigo. Ezequiel capítulo 1. Mire, si ponemos, escúcheme bien, si ponemos aquí capítulo 1 y capítulo 2 de Ezequiel, y paralelamente ponemos capítulos 5 y 6 de Apocalipsis, parece que usted está leyendo lo mismo. ¿Sí? Tanto Ezequiel como Juan tienen la misma visión de Dios. Tanto Ezequiel como Juan, a Ezequiel se le da un libro, un rollo de libro que se lo coma. Juan lo que ve es que el que está sentado en el trono le da el libro o el rollo del libro con 7 sellos al cordero que es digno de desatar sus libros, sus sellos. Y ambos profetas están describiendo que a través de ese libro que Ezequiel se va a comer, y que ese libro que Juan ve que el que está sentado en el trono le da al cordero, lo que contiene es el juicio para el pueblo de Israel. Por eso le digo, la ignorancia más grande que existe cuando alguien estudia el libro de Apocalipsis es que ignoran el Antiguo Testamento. Tú no puedes entender el libro de Apocalipsis si tú desconoces el Antiguo Testamento. No puedes. No puedes. Entonces, le digo, si usted toma, mire, hágalo en su casa. Por causa del tiempo no lo vamos a hacer nosotros, pero le animo a que estudie Ezequiel 1 y 2 y luego estudie Apocalipsis 5 y 6 que estamos ahorita estudiando. Y usted va a ver que es exactamente lo mismo. Ezequiel inicia su libro diciendo que él, mire, versículo 1 de Ezequiel 1. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, entonces dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, Ezequiel forma parte de los que fueron llevados cautivos, ¿dónde? A Babilonia, en la deportación a Babilonia. Y estando él en Babilonia, es que él recibe la visión de su libro. Y lo primero que él recibe es la misma visión que Juan tiene en Apocalipsis 4. Y lo mismo que Ezequiel va a relatar es que Dios le va a dar la palabra para que profetice contra una nación rebelde. Lo que Juan va a describir a partir del capítulo 5 de Apocalipsis es el juicio de Dios contra esa nación rebelde. Por eso, lo que Ezequiel va a describir
es lo que él ve de 4 seres vivientes que también Juan menciona en Apocalipsis 4. Pero Ezequiel, versículo 26, vaya al versículo 26 del capítulo 1. Escuche esto, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, o sea, de los seres vivientes, se veía la figura de un trono, ¿sí? De un trono. ¿Qué es lo primero que Juan ve cuando sube al cielo? Un trono y a uno sentado en el trono. Juan se está refiriendo a un ser, pero Juan simplemente lo describe como con 2 preciosas piedras. Su apariencia era semejante, dice, a jaspe y a cornalina. Entonces Ezequiel dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Eso es lo más lejos que Ezequiel llega en su visión. Que lo que él ve sentado en ese trono, dice, es uno semejante a un hombre. No va más allá Ezequiel. Por eso Juan simplemente dice que la semejanza del que estaba sentado en el trono era semejante a jaspe y a cornalina. Entonces Ezequiel dice: y la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgante. Es decir, que Ezequiel lo que está describiendo del trono es una luz magnífica. Por eso le llama bronce refulgante. Como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, dice. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces, cuando Ezequiel describe al que está sentado en el trono, él simplemente dice que es como fuego. Lo más lejos que llega es que dice que era semejante a un hombre. Lo describe como piedra de zafiro. Lo describe como bronce refulgante. Versículo 28. Dice: y que tenían resplandor alrededor, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces Ezequiel está describiendo ¿a quién? La gloria de Dios. Por eso él dice: esta es la semejanza, esta es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo le vi, dice, me postré sobre mi rostro y oí una voz, y oí la voz de uno que hablaba. Entonces Juan, al igual que Ezequiel, tienen la misma visión de Dios, pero aunque la describen de una manera distinta, las semejanzas son muy evidentes. Ahora, lo que es más tremendo es que la misma visión que ambos tienen, tanto Ezequiel como Juan, Ezequiel va a profetizar. Simbólicamente se le da un rollo de un libro y Dios le dice: cómetelo. Eso es lo que relata el capítulo 2. Cómetelo, le dice. Y dice Ezequiel que cuando se comió ese rollo de ese libro, que cuando entró en sus entrañas era dulce. Pero lo que contenía ese rollo era la palabra de Dios que había de profetizar contra una nación rebelde, incrédula, y lo que iba a contener era el juicio de Dios para esa nación. Por lo tanto, cuando Ezequiel profetiza sobre Israel, habla del Israel de su época,
que estaban cautivos en Babilonia. Y cuando Juan ve la misma visión que tiene Ezequiel del Señor, ahora Juan va a ver que del que está sentado en el trono, el capítulo 5, verso 1 dice, y del que estaba sentado en el trono, de su mano derecha se extendió y tenía un rollo de libro, un rollo de libro que estaba sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. Lo mismo Ezequiel dice del libro que él le dieron a comer, que estaba escrito por delante y por detrás. ¿Ve las semejanzas? Pero ya vamos a explicar todo eso. Lo único que le quiero dejar a usted en su corazón es que ambos profetas, tanto Ezequiel como Juan, van a profetizar sobre juicios venideros sobre su propio pueblo. Pero ese pueblo es un pueblo incrédulo, rebelde, que rechazó la palabra de Dios. Por eso Dios desde el inicio le dijo a Ezequiel: yo te voy a mandar a pueblo no inteligente, no es gente profunda de lengua, te voy a enviar a gente que es, pero no te van a querer escuchar. Que era la casa de Israel. Ahora, vuelva a Apocalipsis, porque dice el versículo 2, 3, dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. La visión es idéntica, solo que hay una diferencia entre Ezequiel y Juan. La diferencia es que Ezequiel ve la visión desde la tierra. Juan ve la visión del trono de Dios ¿desde dónde? Desde el cielo. Uno puede estar viendo lo mismo desde abajo o desde el cielo. Si yo veo algo, lo puedo ver aquí desde la tierra, pero si yo tomo un helicóptero y me subo desde el helicóptero, yo tengo otra visión. Eso es lo que pasa entre Juan y Ezequiel, que Ezequiel ve desde abajo y Juan ve desde arriba la misma visión del trono de Dios y del que está sentado en el trono. Ahora, vemos en este libro de Apocalipsis, acompáñeme al capítulo 22. Le digo, nos estamos adelantando en la película. Algo así como volviendo al futuro, ¿no? Cuando Juan describe la nueva Jerusalén, mire cómo la describe. Versículo 10. Leamos desde el verso 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en los primeros capítulos. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿Qué significa desposada? Aquella que se ha casado, la esposa del Cordero. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Es otro de los títulos de este libro del pueblo de Dios, la esposa del Cordero. Verso 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Ya no es la Jerusalén vieja. Esa está por ser destruida en este libro. Esa es la que el humo va a salir por ella por los siglos de los siglos. Pero esta es una nueva ciudad santa de Jerusalén. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir,
desciende del cielo de Dios. Verso 11, teniendo la gloria de Dios. Por eso, la nueva Jerusalén en Apocalipsis es a la misma vez, es la iglesia y a la misma vez es el cielo nuevo y la nueva tierra en que pasaremos la eternidad. Versículo dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Ahora, por favor, para no detenernos mucho aquí, porque ya vamos a llegar aquí, vaya al versículo número 18. Cuando describe los muros de la Nueva Jerusalén, dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo virilio, el noveno topacio, el décimo crisóposo, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Cuántas piedras describe Juan? Cada piedra es diferente. ¿Cuántas piedras? 12. Que contiene los muros de la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué contenía 12 piedras diferentes en el Antiguo Testamento? Representaban las 12 tribus. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, en su pectoral, que era más o menos, era exactamente cuadrado, ¿verdad? De un palmo le dijo el Señor a Moisés que lo hiciera, cuadrado, tenía 4 hileras de piedras preciosas. 4 hileras. En cada hilera 3 piedras. 3, 12 piedras. Cada piedra era diferente. Cada piedra representaba ¿qué? A cada uno de las 12 tribus de Israel. En sus 2 sombreras el sumo sacerdote llevaba 2 piedras. Y en estas dos piedras, una en cada una de sus sombreras, en este lado llevaba 6 nombres de las 12 tribus y aquí 6 nombres. Y en el orden era según el nacimiento de los hijos de las 12 tribus de Israel. Porque eso representaba el pueblo de Dios. Por eso son las mismas piedras que Juan describe a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, el pueblo de Dios que pasará la eternidad con el Señor. Por eso cuando Juan describe la apariencia de Dios, dice, era semejante a piedras preciosas, a 2 piedras. En palabras del apóstol Juan, ¿qué dijo de Dios? El apóstol Pablo, cuando él escribió su carta a 1 de Timoteo capítulo 6, versos 16, él dijo, al único que habita en luz inaccesible. O sea, eso es todo lo que Pablo dice, al que habita en luz inaccesible. Por eso cuando Ezequiel describe a Dios y en su trono dice, era como fuego. Por eso le digo, si nosotros vamos a entender el libro de Apocalipsis, hay que leer el Antiguo Testamento, hermanos. Pero eso es lo que menos quiere hacer la gente. La gente le da curiosidad y dice, no, dígame qué significa esto. Le digo, yo hablaba con una persona la semana pasada y cuando le digo, esta persona solito sacó lo de la escatología porque me enseñó en su teléfono cómo Israel estaba cumpliendo 70 años desde que fue declarado nación en el año 48. Y él dijo, esta es la higuera que reverdeció y el Señor dijo él, que cuando la higuera haya reverdecido, entonces el tiempo estaba cerca. Y a partir de ahí empezamos a platicar.
Y todo lo que yo le decía para él era nuevo. Tan nuevo que cuando él oyó eso dijo, no, eso no es así. Le digo, hermano, es que todo lo que tú has oído es la postura futurista. Pero cuando uno ignora la Biblia y uno va simplemente a un versículo y decir, esto significa esto, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, yo termino con lo siguiente, diciéndole en este día que el libro de Apocalipsis es un libro que habla del poder, de la majestad, de la autoridad, de la soberanía y del poder de nuestro Dios. ¿Sí? Dios está en control de todo, hermano. Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, todos los eventos que va a relatar Juan son terribles, pero es Dios diciendo, es desde mi trono que se origina todo esto. 37 veces habla del trono de Dios el libro de Apocalipsis. Solo 2 veces para referirse, una al trono de Satanás, cuando a una de las iglesias se le dice, yo sé dónde mora, donde Satanás tiene su trono. Y luego en el capítulo 17, cuando habla del trono de la bestia. Pero todas las otras veces habla del trono de Dios. Y así es como Juan llama al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso lo que vemos en este capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es un culto celestial. Juan es llevado a presenciar un culto en el cielo. Y ya vamos a ver que él describe luego a 24 ancianos que están alrededor del trono. Vamos a entender qué significan los 24 ancianos. Y luego de 24 ancianos él describe que en el trono, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Uno tenía cara de hombre, otro tenía cara de águila, otro cara de becerro y otro cara de león. Exactamente la misma visión que tiene Ezequiel en el capítulo 1 y 2 de su libro. Pero todo esto es una descripción de la gloria de Dios. Por eso Juan todo lo que hace es describirlo con piedras preciosas. Lo que describe es que estos seres adoran a Dios. Por eso dice el versículo número 8, para adelantarnos, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego escuche, versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un culto celestial al que Juan es llevado a presenciar, un culto magnífico, pero este culto refleja lo que la iglesia debe de hacer delante del trono de Dios. Y mientras no entendamos eso, vamos a venir con el propósito equivocado a la reunión, ¿no es así? Es que todo brota desde el trono de Dios. Por eso simplemente el título de este estudio es el trono de Dios sobre todas las cosas. Él es el que gobierna. Él es el único digno de la gloria, de la alabanza y del honor, del poder, de la majestad. Y cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, eso es lo que venimos a hacer. ¿No es así?
Por eso Juan lo que va a describir es 24 ancianos alrededor del trono, a 4 seres vivientes alrededor del trono. Y todo esto lo envuelve Juan en el hecho que tanto los ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, y los seres vivientes dicen: santo, santo es el que está sentado en el trono. Pero esto es lo que más se ignora en el libro de Apocalipsis. Mire, 12 veces se hace referencia al trono en este capítulo 4. Vamos a hacer un recorrido rapidito en el libro de Apocalipsis y terminamos cómo se menciona el trono de Dios. Capítulo 5, verso 1. Y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice Juan: y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Capítulo 5, verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Capítulo 5, versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles que están en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 8, versículo 3. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el mar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora vayas hasta el capítulo 12, versículo 5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón. Aquí habla de una mujer que da a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Vayas al capítulo 16, versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y de ahí usted va al capítulo 19, versículo 4. Dice: y los 24 ancianos, estos que Juan va a describir en el capítulo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, tanto los ancianos y los 4 seres vivientes que él va a relatar en el capítulo 4, dice: se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Capítulo 20, versículo 11.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Capítulo 20, versículo 14, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. No, ese no quería leerles. Capítulo 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿No es eso magnífico? Ese es el libro de Apocalipsis. Un libro que habla del trono de Dios sentado gobernando el universo. Porque Él creó todas las cosas. El libro de Apocalipsis es un libro de culto a Dios. Por eso le digo en el capítulo 4, lo que Juan es llevado es a un culto en el cielo. Y ya vamos a ver que los 24 ancianos representan en símbolos, porque es un simbolismo, a la iglesia. La iglesia está representada por 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono. Por eso, hermanos, yo termino con esto. Una de las cosas que más me impactaron cuando yo entendí la teología reformada. Yo no era reformado. Lo que más me impactó a mí de la teología reformada fue el lugar tan magnífico que se le da a Dios. Dios está sobre todas las cosas. Todo gira alrededor de Dios. El culto, nuestro evangelismo, nuestra alabanza, nuestros cantos, todo gira alrededor de Dios. No es el hombre el centro de atención en el culto, como en muchas congregaciones es el hombre, su dinero, su éxito, su prosperidad, cómo te sientes, cómo estás, cómo te va. No, no es el hombre, el culto se trata de Dios. Dios es el único digno. Y como dice el teólogo John Piper, y cuando tú te deleitas en Dios, el ser humano encuentra su placer y su deleite en adorar a Dios. ¿Qué es lo que dice la confesión de fe de Westminster? Dice, el hombre fue creado, ¿para qué? Para la gloria de Dios y para deleitarse en Él. El libro de Apocalipsis de eso habla, de la magnificencia de Dios. Y si nosotros no entendemos eso, entonces yo no sé qué estamos leyendo. Por eso le digo, quizás algunos digan, bueno, entonces el libro de Apocalipsis ya no tiene que ver conmigo, pero por supuesto que sí. Que el libro de Apocalipsis habla de hechos y de eventos que ya sucedieron, esa es otra cosa. Pero no encuentro otra cosa más que Dios diciendo, yo soy el soberano de todo. Desde mi trono sale todo. Como vamos a ver, el sufrimiento de los cristianos en el primer siglo se va a empeorar. Este libro habla del sufrimiento de los cristianos del primer siglo y va a ser peor porque una bestia
los va a perseguir y los va a vencer. Y eso va a ser todavía más terrible. Y Dios está diciendo, desde mi trono, yo lo permito. Va a hacer guerra contra mis santos y los va a vencer, pero Dios está en control. Dios sigue en control. Entonces, que nuestra actitud, hermanos, sea la de entender de que todo lo que hacemos en la vida, Dios sea el que tenga la preeminencia. Amén. Él es. Que cuando vengamos al culto, vengamos con nuestra mente y nuestros ojos puestos en Él. Amén. Aquí nosotros no venimos a ver quién se vistió más bonito, quién trae el mejor peinado, quién trae el mejor vestido, la mejor corbata. Si nosotros venimos con esa mentalidad, perdimos el centro de las cosas. Perdimos todo. ¿Sí? Cuando tu vista está en el trono, te olvidas de ti, te olvidas de otros, entonces el asunto está resuelto. Está resuelto. Pablo decía, al único, inmortal, al sabio Dios, al que habita en luz inaccesible, sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué meta más alta podemos tener en la vida? Cualquier otra cosa que tome ese lugar que le pertenece a Dios y su trono, todo lo demás se vuelve vano, hermanos, en la vida. Y el libro de Apocalipsis es un libro que habla del dominio, de la autoridad. Y como bien dijo un predicador, el libro de Apocalipsis es un libro de victoria, porque habla del triunfo de Dios y de su pueblo. Como le dijeron a una persona, dijeron, ¿usted entiende el libro de Apocalipsis? Y él dijo, no entiendo el libro de Apocalipsis, lo único que sé es que al final ganamos. ¿Sí? Lo único que sé es que al final ganamos. La victoria es del pueblo de Dios. Porque el que está sentado en el trono es el que gobierna todas las cosas. Porque Él dice, porque tú creaste todas las cosas y por ti fueron hechas. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, tú que estás sentado en tu trono, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sea toda la gloria. Hoy, a través de tu palabra, nos recuerdas una vez más, a través del estudio de este libro tan hermoso, que tú eres el que gobiernas el universo, que tú eres el soberano de los reyes de la tierra, que el mundo y el universo es tuyo y te pertenecen, oh Señor, y que nada se sale del control de tu mano, que nada en este mundo ni en el universo está fuera de tu control. Tú eres grande, majestuoso, por eso Juan te describe como piedras preciosas, hermosas. Él no encontró otra forma de describir
tu majestad, como lo hizo Ezequiel, dijo, y esta es la semejanza de la gloria del Señor. Oh Señor, recuérdanos a nosotros, tu pueblo, que cuando venimos a rendirte culto, venimos a decir como los cuatro seres vivientes, santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y los 24 ancianos se postran delante de tu trono y arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Es que nada somos y nada tenemos que sea nuestro. Todo es tuyo, todo te pertenece. Nuestra vida misma es tuya, oh Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.